Buen día, mi nombre es Sandra Milena Ayala, soy estudiante de imágenes diagnósticas y radiología. La tutora es Edith Alejandra Carreño para la materia biología celular y molecular. Hoy les voy a estar hablando acerca de las biomoléculas orgánicas, las cuales están compuestas por carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Bueno, los carbohidratos son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza, están conformadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. También se les conoce como polialcoholes, glúcidos y sacáridos o azúcares. Su función principal es proveer al organismo la energía de arranque necesaria para desempeñar las actividades más importantes, como la del funcionamiento del corazón, además de ser responsables de los movimientos corporales. Esta tiene una clasificación y es de 3 tipos: los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Vamos a ver los monosacáridos. Algunas de sus propiedades son de aspecto cristalino, solubles en agua, sabor dulce y color blanco. Están presentes en todas las células de los seres vivos y todos se utilizan como la principal fuente de energía. Entre ellas encontramos las frutas, los frutos secos, verduras y dulces. La glucosa se encuentra en las frutas y la miel. Es el azúcar que se encuentra en la sangre y utilizada por todos los tejidos del organismo, siendo para el sistema nervioso central la única fuente de energía posible. Se almacena en el hígado y músculo en forma de glucógeno. La fructosa es el azúcar de las frutas y también se encuentra en la miel. Es la más dulce de los azúcares. Galactosa es producida a partir de la lactosa de la leche. Los oligosacáridos son los más abundantes de este tipo de glúcidos y son los que almacenan energía de corto plazo. Sacarosa es el azúcar común obtenido de la remolacha y la caña de azúcar. La maltosa se produce encontrar en algunos cereales como la cebada, y la lactosa es el azúcar, lo que ya habíamos hablando. Los polisacáridos, que es el otro tipo de carbohidratos, son las uniones de moléculas de glucosa, son menos solubles y más estables que los azúcares simples. El almidón o la fécula es la gran reserva de glucosa de los vegetales, está presente en cereales, tubérculos y legumbres. Y los glucógeno es la reserva de carbohidratos de los animales. Y la mayor primera fuente disponible de glucosa se almacena en hígado y en el músculo. La fibra, se considera fibra a todos aquellos polisacáridos que no son almidón de la pared celular de las plantas, solubles como legumbres, espesantes, algas, aditivos alimentarios, frutas, formadas por geles cubiertas de cereales. Y también están los insolubles, que ya son las frutas, los cereales y los vegetales. Bueno, vamos a ver ahora el otro, la otra tipo de biomolécula, que son los lípidos. Los lípidos son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y pequeñas cantidades de oxígeno. Algunos pueden tener menores cantidades de azufre y fósforo. También reciben el nombre de grasa. No son solubles en agua y solubles en solvente orgánico. La función de los lípidos constituye la principal reserva energética del organismo. Se clasifican saponificables y no saponificables. Los saponificables son las grasas y las ceras. Las grasas son las más abundantes, formadas por una molécula de glicerol y ácidos gráficos. Incluyen el sebo, el lardo, la grasa de la leche, trazas de las grasas animales y los aceites vegetales. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Y las ceras, insolubles en agua, funcionan como impermeabilizantes. Se encuentran en los panales de abejas y en el ceremonia de los oídos. Saturados, se hallan en la abundancia de las grasas de animal a temperatura ambiente. Son sólidos como la manteca de cerdo y el tocino. Y los insaturados a temperatura ambiente, estos lípidos son líquidos y reciben el nombre de aceites vegetales, como el de oliva, maíz, cacahuate, coco, soya y la almendra y la linaza también.
Los ésteres de glicerol se dividen en fosfolípidos y plasmalógenos. Los ceramidas o los ésteres de esfingosina son una segunda clase de compuestos de las membranas celulares, ya que se intercalan entre los fosfolípidos y le otorgan rigidez a la matriz fosfolípida. Se dividen en esfingomelina y cerebrocidos. Ahora vamos a ver los lípidos no saponificables. Podemos encontrar los esteroides, las hormonas esteroideas y los terpenos. Los esteroides son compuestos alifáticos, incluyen el colesterol, las hormonas esteroideas y las sales biliares. Las hormonas esteroideas, esas hormonas controlan el metabolismo a nivel de los genes. Las principales son progesterona, cristosol, cristosterona, aldosterona, androstenediona y testosterona, estrona y estradiol. Bueno, y los terpenos incluyen a los esteroides, a los ácidos biliares, vitaminas liposolubles, gibberelinas. Esas son las hormonas para el crecimiento de las plantas, hormonas en los insectos, en los estados juveniles y muchos otros indispensables en el desarrollo de los seres vivos. Se encuentran en los aceites esenciales de las plantas como la vitamina A y la vitamina E. Vamos ahora a hablar acerca de las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Además se combinan con otros elementos como el cobre, el hierro, el magnesio. Son solubles en agua y de gran tamaño. De todas las biomoléculas son las que tienen mayor variedad funcional. Sus funciones son específicas. De cada tipo de proteína permite que la célula defenderse de agentes externos, mantener su integridad, controlar y regular funciones, reparar daños. Todos los tipos de proteínas realizan su función de la misma forma, por unión selectiva a moléculas. Por su composición, las proteínas se dividen en heteroproteínas y holoproteínas. Heteroproteínas están constituidas por aminoácidos más átomos de elementos como el cromo y el fósforo. También el azúcar, lípidos y bases nitrogenadas. Las cromoproteínas se realizan funciones catalíticas especiales como la de transporte. Son de color brillante como el caso de la hemoglobina. Las fosfoproteínas son energéticas como la vitelina del huevo y la caseína de la leche. Las glucoproteínas tienen funciones diversas entre ellas. Forman mocos, secreciones que se producen para protección. Las lipoproteínas, el grupo de prostético, está constituido por complejos lipídicos de alta y baja densidad que transportan lípidos por la sangre. Nucleoproteínas son constituyentes de los nucleosomas, de la cromatina. Holoproteínas, constituidas únicamente por aminoácidos y desempeñan varias e importantes funciones en los seres vivos. Tenemos la estructural, movimiento y defensa. La estructural dan forma y soporte. El ejemplo es el colágeno. Movimiento, participan tanto en el de los organelos como en el de la célula, como la miosina y la actina que regulan los movimientos celulares. Y en la defensa participan como sustancias de protección como las inmunoglobulinas. Reconocimiento de señales, que identifica cualquier agente externo. Es catalizadora, acelera las reacciones químicas como las enzimas. También tiene una función que es hormonal, porque participa como mensajeros químicos en el cuerpo como la calcitonina. Y también tiene una función de transporte porque la hemoglobina encargada del transporte del oxígeno a las células reserva. La erdoína y la galeadina son las reservas del embrión de algunas cereales. Como reguladora, la ciclina que interviene en la regulación de las fases de la división celular. Y la traducción de señales que actúa la rhabdoxina, que se localiza en la retina y transforma las señales recibidas en señales eléctricas, físicas o luminosas para la transformación de la imagen. Vamos a ver ahora los ácidos nucleicos.
Ellos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Su función principal es almacenar y transmitir la información genética. Se clasifican en ARN y ADN. ADN es ácido desoxirribonucleico y ARN es ácido ribonucleico. Vamos a cada una de las dos. ADN es una molécula que contiene toda la información genética, lo que permite a cada molécula mantener las características de la especie. Tiene la capacidad de duplicarse, presenta estructura primaria, secundaria y terciaria. Las funciones principales del ADN son almacenar y transmitir la información genética, así como determinar el crecimiento y el desarrollo de todas aquellas formas de vida. Mantiene la identidad de las especies biológicas, permite la variación entre los individuos, presenta cambios en largos periodos que se ha determinado la evolución y diversificación de las especies, como las mutaciones. Origina muchas formas distintas de células y tejidos. Sintetiza las proteínas de todos los seres vivos que la requerimos. El ARN es la molécula que se encarga de dirigir las distintas etapas intermedias del proceso a través del cual se sintetizan las proteínas. El ADN no tiene la capacidad de funcionar por sí solo, por lo que requiere al ácido ribonucleico, o sea, al ARN, para que realice las transferencias de información durante la síntesis de proteína. La molécula ARN presenta una estructura primaria igual que el ADN, pero de menor tamaño. El ARN actúa como un mensajero, ya que es el encargado de transportar la información sobre la secuencia de aminoácidos desde el ADN hasta el ribosoma, en donde será la síntesis de la proteína, de las proteínas. Bueno, ahora el ARN de transferencia consiste en polímeros cortos de aproximadamente 80 nucleótidos y el ARN ribosomal se combina con proteínas para formar los ribosomas. Bueno, esta era la información que tenía acerca de las 4 biomoléculas, identificando sus funciones principales, sus características, cómo se clasifican. Espero que esta información pues haya sido del interés y del agrado de los oyentes. Muchas gracias por el tiempo prestado.